Bueno, bienvenidos a todos a este primer Ateneo del ciclo 2026 del Comité de Pediatría Ambulatoria. Soy el doctor Mario Polakov, secretario del comité, y es un gusto contar con la presencia de todos. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema que es de un debate frecuente dentro de la práctica pediátrica de consultorio, que es el uso racional de corticoides, en donde por un lado tenemos la evidencia científica que nos marca cuáles son los criterios de utilización de medicación, cuáles son las contraindicaciones y cuáles son también quizás algunas zonas grises que podemos tener una indicación electiva o no de la medicación. Pero por otro lado, en contraposición, a veces tenemos la práctica cotidiana que hace que se vean un uso más allá de lo que aconsejan las publicaciones científicas. Así que para aclararnos este tema, hoy contamos con dos profesionales muy destacados, referentes cada uno en su especialidad. Así que realmente nos van a ilustrar con sus saberes y con su experiencia. En primer lugar, el doctor Daniel Piedra es integrante del Comité de Infectología de SAP, y es una persona que siempre está dispuesta a compartir sus saberes e ilustrarnos con sus conocimientos. Así que, Dani, es un gusto contar con tu presencia, te agradecemos y te escuchamos. Muchas gracias, Doc. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar sobre todo del uso racional de corticoides en infecciones respiratorias altas. Y bueno, no sé si se ve bien la pantalla, yo no veo nada, por eso no. Pero si se Sí, ve Dani, bien, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿no? Bueno, en general, en la práctica diaria usamos corticoides más frecuentemente como esto que se llama inercia clínica, que por lo que la evidencia nos dice, ¿no? La idea está de tener que desinflamar la vía aérea, tratando de justificar lo que es fisiopatológicamente plausible, y muchas veces también por presión familiar, porque el paciente reconsulta, porque tose toda la noche, que no nos deja dormir, y entonces nos vemos como obligados a prescribir algo y en ese caso entran los corticoides muchas veces asociados con antihistamínicos, ¿no? Por otro lado, la extrapolación de otros estudios que hablan sobre un beneficio que hay en la laringitis, por ejemplo, y lo extrapolamos a otros cuadros clínicos como el resfrío, la faringitis o la otitis. ¿Cómo uno debería leer, digamos, la evidencia que hay sobre el uso de corticoides? Bueno, tenemos en principio la plausibilidad fisiopatológica, o sea que el corticoide va a ayudar a desinflamar porque tiene un mecanismo biológico, digamos. Pero por otro lado, si mejora el dolor o la inflamación y si tiene un desenlace que es válido, el impacto que puede llegar a tener en la vida real, y sobre todo hablamos con datos duros, que es las hospitalizaciones o la duración de la enfermedad. Y por último, si hay un beneficio neto, digamos, en el caso de que la intervención que vamos a proveer va a tener un beneficio mayor que el riesgo. Entonces no debemos prescribir solo el corticoide solo porque tenemos eh, este mecanismo fisiopatológico posible. En este caso vamos a poder ver como una especie de semáforo, entonces a quienes sí le vamos a indicar, a quienes podemos considerarlo, cuándo no debería ser un uso rutinario y cuándo no, ¿no? Entonces en este caso vamos agrupándolo como las patologías y esto como si fuera un resultado de lo que vamos a hablar en general, que es cuando sí, siempre en la laringitis, cuando podemos considerarlo en la faringitis o en algunos otros cuadros y cuando no deberíamos considerarlo en infecciones respiratorias altas o en la tos. En el resfrío común, bueno, en la infección respiratoria, sobre todo causado por rinovirus, pero también están los coronavirus en general y otros virus respiratorios, y es la infección más frecuente en pediatría y la que vemos todos los años en los consultorios ambulatorios sobre todo. Se produce la inflamación de la mucosa, tanto nasal como faríngea, y tenemos esta intención de desinflamar esta mucosa que en realidad no vamos a poder lograrlo eh, por la evidencia que hay, digamos. Se hizo una evidencia, una revisión en Cochrane, donde se evaluó si existía estas recomendaciones de corticoides intranasales en los resfríos, y la verdad que no hubo una recomendación que uno pueda llegar a tomarlo como evidencia. Y con respecto a la tos, en el contexto de infección respiratoria alta,
Si no está complicada, no se justifica el uso de corticoides y los corticoides inhalados o nebulizados no tienen ningún beneficio, pero sí tienen mucho riesgo. Entonces, si lo pensamos, una niña de 4 años que está escolarizada, que lleva 5 días de catarro, tos y está febril sin dificultad respiratoria, el manejo debería ser nada más que lavados nasales, como ya lo conocemos, y no utilizar corticoides si esté tosiendo en los próximos 10 días, 7 10 días, que es lo que dura el resfrío, ¿no? Eh, vamos. Ah, Como para pensarlo desde el punto de vista fisiopatológico, los síntomas, en gran medida lo que se va a producir es de acuerdo a la respuesta innata que tenemos y no al daño viral que produce la infección. Un pequeño, o los virus en general, el respiratorio, se reproducen en algunas células epiteliales de la mucosa nasal que liberan las citoquinas, sobre todo la interleuquina 8, que va a traer los polimorfos nucleares a la mucosa, ¿no? Esta cantidad de polimorfos nucleares hace que se acumulen las secreciones y se ponga más viscosa y se ralentiza esta depuración mucociliar y van a comenzar los síntomas coincidentes con esta afluencia de los polimorfos hacia la mucosa nasal. La gravedad de estos síntomas va a depender de la concentración de interleuquina, que hace que aumente la permeabilidad vascular de la submucosa y se va liberando albúmina y bradicininas. Las bradicininas son cininas que producen rinitis y dolor de garganta, entonces de acuerdo a la cantidad de bradicininas va a tener mayor cantidad de síntomas o menor, ¿no? Ese dolor de garganta y demás. La histamina en este caso ocupa como un cuarto lugar, ni siquiera es tan importante, así que el uso antihistamínico tampoco estaría justificado dentro de un resfrío, ¿no? Bueno, hay varios estudios que hablan sobre el uso de corticoides en infección respiratoria. Y hay una revisión bibliográfica, una revisión de Cochrane que habla sobre el uso de corticoides intranasales versus placebo. Y se hizo un estudio donde no se encuentra una diferencia significativa en la duración de los síntomas, en las complicaciones y en la calidad de vida. Y la calidad de la evidencia de estos estudios también es muy baja, pero no fue suficiente como para no recomendar. Entonces, esto de utilizar corticoides para la inflamación no sería lo indicado. Hay poca evidencia y sí tenemos mucho riesgo. Los corticoides inhalados como budesonide, u otros corticoides que se pueden nebulizar, digamos, generan como más expectativa en la familia y en realidad no tiene ninguna evidencia clínica, no va a cambiar la evolución de los síntomas. Y el hecho de hacer una dosis o 3 dosis es como un error muy frecuente de esto de indicar poquitas dosis de corticoides, porque sabemos que con cursos cortos también se ven efectos adversos importantes y eh, ningún beneficio. Sobre todo estos cuadros son recurrentes. Podemos tener 8 infecciones respiratorias en todo lo que va del invierno, entonces estamos cada 15 días indicándole corticoides y el cuadro dura 10 días, entonces a los 5 días de nuevo corticoides y esto es algo que se perpetúa, digamos, durante todo el invierno. Entonces, como para resumir, corticoides orales para la tos, sobre todo, no hay evidencia. La tos en el resfrío es autolimitada y no modifica el corticoide, no va a modificar la duración. Las nebulizaciones con budesonide, perdón, dice budesonide, no zona, no hay una indicación clara y tampoco hay evidencia que lo respalde. Y el uso de prednisona para aliviar lo más rápido posible, sobre todo la rinorrea, no va a cambiar, no va a evolucionar en un periodo más corto. Entonces no tenemos indicado corticoide en estos cuadros. Y para esto busqué justo un artículo que, si bien es viejito, tiene como 11 12 años, es una revisión que se hizo, se comparó corticoides versus placebo en la atención común, digamos, de los niños con resfrío. Se vieron 3 ensayos clínicos, son poquitos, si bien son poquitos, se pudo llegar a la conclusión de que los corticoides intranasales versus placebo, la verdad que no tuvo un desenlace favorable. El dato que es más llamativo es que los que no tuvieron corticoides tuvieron quizás menos días de síntomas, de 10,3 y versus 10,7 en los que tenían corticoides, y la evidencia no respalda el uso de corticoides intranasales para el alivio de los síntomas. Ojo que también se usan estos corticoides asociados a otros vasoconstrictores que eso sí pueden llegar a tener alguna respuesta, pero después generan rebotes, entonces tampoco es que nos va a beneficiar mucho. Y esto como que me llamó mucho la atención, este estudio que lo encontré, también es bastante viejito, pero comparaba el uso de miel con difenidramina. En esto se evaluaron 63 niños de cada lado y se vio que la reevaluación a las 48 horas
con miel había mejorado, o sea, había tenido menor frecuencia y gravedad en la tos diurna y nocturna con respecto a la difenidramina. Así que no hubo un cambio, lo único que teníamos era mayor reacciones adversas con el grupo del antihistamínico. Pero me llamó la atención porque en este caso se había indicado miel para esos niños, incluso con dosis de 3 veces al día, y tuvo mejor respuesta que la difenidramina. Entonces, en la práctica, bueno, ¿qué hacemos con el resfrío? La hidratación adecuada, lavados nasales con solución fisiológica, el uso de antipiréticos para el malestar y la fiebre, reposo, que puede ser relativo porque si el niño está en buen estado general no hace falta. El resfrío va a durar entre 7 y 10 días, que es lo habitual. Los antibióticos no están indicados. Recuerda que cuando aumenta la cantidad de polimorfos nucleares, la mucosidad de las secreciones en nariz van a estar espesas y cuando se activan estos polimorfos van a liberar un montón de enzimas que hace que se cambie la coloración del moco, de las secreciones. Entonces va a estar, van a ser más verdosa, amarillo verdosa, y eso no tiene que ver con la cantidad de bacterias. No se pudo comprobar en cultivos de secreciones nasales que unas secreciones más verdosas tengan mayor cantidad de bacterias que otras. Y por supuesto siempre a los padres enseñarle y darle toda la parte de la educación, digamos, y los signos de alarma, ¿no? En cuanto a la faringitis, sobre todo la estreptocóxica, pero también puede ser por mononucleosis o síndromes mononucleosiformes, por citomegalovirus, incluso por toxoplasmosis, dan un dolor que es una odonifagia que es severa, con una disfagia o una dificultad para tragar que es importante y no se pueden alimentar ni hidratar. Entonces, en este caso sí puede estar indicado el uso de corticoides, pero solo en estos casos. Entonces, corticoides sí, porque va a reducir el dolor en 4 o 6 horas. Es modesto, pero este efecto, digamos, pero tiene un impacto sobre todo en la alimentación. Y el corticoide no va a prevenir las complicaciones, no acorta la enfermedad y no va a reducir las reconsultas, digamos. Entonces, por ahí uno tiene que poner en la balanza a ver si es necesario o no. En esto sí encontramos muchas guías que hablan de estudios que hablan sobre el uso de corticoides en faringitis y la explicación, digamos, más rápida es que no es una indicación de rutina en niños. La analgesia es lo primero, es ibuprofeno o paracetamol y tiene que ser razonada en cada paciente, digamos, y con estos síntomas. No se debe prescribir, sobre todo dexametasona, que es lo que más está probado, dexametasona oral o intramuscular. eh, y en adolescentes tiene mejor evidencia que en niños más pequeños. Entonces, en este caso, un caso clínico rápido, un adolescente de 15 años que consulta por 2 días de fiebre, 39 grados, odinofagia intensa, disfagia para sólidos y líquidos. En el examen tenemos las amígdalas que están bien eritematosa, con exudado, tiene adenopatía cervical, tienen todos los criterios de Mike-Isaac como para pensar en estreptococo como causante etiológico, digamos, de la enfermedad. Tiene un test rápido que es positivo para estreptococo. Entonces, la pregunta era si inicio o no tratamiento antibiótico. Sí, porque tiene la confirmación bacteriana. Analgesia también, porque el dolor, la verdad que tiene una disfagia para líquidos y sólidos. Entonces, en este caso, sí es discutible y sí se puede indicar corticoides, porque tenemos a favor esta disfagia incapacitante, la odinofagia, y es adolescente y sobre todo si es una dosis única no habría problema, no habría inconvenientes, digamos. Entonces, si se decide usar, es una excepción razonada y con cada paciente. Entonces, en este caso, tenemos la edad, la odinofagia, la disfagia incapacitante, el juicio que ya habíamos razonado, digamos, que qué beneficio teníamos con respecto a esto, con la alimentación e hidratación, y considerar siempre el corticoide en estos casos como una excepción. No es a todos los que tienen dolor de garganta, porque si no, estaríamos sobremedicando a los pacientes y no los que tienen realmente un beneficio. En cuanto a la laringitis, a diferencia del resfrío o la otitis o la faringitis, es el único cuadro donde tiene una indicación precisa, porque disminuye el edema subglótico, porque tiene una eficacia demostrada, tiene una sintomatología que va a disminuir, digamos, y es bien característica. Uno lo puede, con la tos ya uno lo hace el diagnóstico, y una dosis única es suficiente porque se ha visto que en los estudios, en dosis posteriores, no mejoraba mucho la evolución, pero sí con la primera dosis que era lo más importante. Y en este se encontró una revisión de Cochrane también que tenían cerca de 6.000 participantes y se redujo la hospitalización en un 50% y las reconsultas en un 50%. Entonces, esto ya nos habla que es una indicación que uno lo piensa, digamos, en la laringitis y sí o sí va con corticoides.
Y en este estudio se vio que una dosis 0,15 miligramos era exactamente lo mismo que 0,6 miligramos por kilo, que es lo que habitualmente hacemos, calculamos 0,6 miligramos por kilo y es lo que indicamos de dexametasona, y en este caso se vio que con una dosis 0,15 también era igual de efectiva. Eh, entonces los corticoides reducen los síntomas de la laringitis en horas, en 2 horas, eh, disminuyen la estancia hospitalaria y disminuyen la tasa de ingresos. En este caso, bueno, sabemos que la dosis y la vía de administración, el momento es lo ideal, sería lo más temprano posible, ni bien uno diagnostica la laringitis, y se debería hacer un monitoreo post-administración para evaluar en las primeras 2 a 4 horas para ver si tuvo una buena respuesta clínica, porque ese paciente debería considerarse para nebulizar con epinefrina o para la hospitalización. En cuanto a la rinosinusitis, hay como evidencia, se ven que los corticoides intranasales, en disparos intranasales, pueden aportar un beneficio sintomático que si bien es un poco, es modesto, tiene un buen perfil de seguridad y no se modifica, pero no modifica la evolución, digamos, del cuadro. Tiene sin eventos adversos graves. Como los más comunes es epistaxis, cefalea y la irritación nasal, y se pueden considerar como coadyuvante en hormonoterapia, tanto si se usa con antibióticos o no. En este caso, la rhinosinusitis, tenemos que el criterio de uso que lo vamos a utilizar es cuando tienen mayor de 10 días de síntomas o tiene síntomas bifásicos, que es cuando uno hace el diagnóstico de rhinosinusitis. O tenemos 10 días de esta tos persistente con secreción y demás, con dolor, con cefalea, o que hacen este curso de que va mejorando y nuevamente recae, entonces consideramos esta sinusitis como una sobreinfección bacteriana sobre su infección viral. La duración suele ser entre 10 y 14 días el uso de corticoides, pero se puede extender en el tiempo, incluso se puede usar hasta 4 semanas. Y la dosificación habitual es de 50 microgramos, una pulverización, una sola por fosa nasal, 1 o 2 veces al día. En cuanto a la otitis, sí pensamos, y este es lo que más se utiliza generalmente el corticoide, eh, si es efectivo o no, si, qué rol cumple con respecto a los intranasales. Habitualmente decían, bueno, yo escuchaba habitualmente en otros colegas decir, se disminuye la inflamación de la trompa de Eustaquio, entonces drena. Bueno, tiene toda una explicación que puede ser plausible, pero la realidad es otra. Hay múltiples estudios, varias revisiones sistemáticas, pero no ninguna puede recomendar. Son todas de muy baja, son pequeños estudios o de muy baja o de calidad limitada, digamos, de muy baja calidad, y ninguno aporta ninguna recomendación como para decir el corticoide es necesario en la otitis. Sí, para el manejo del dolor puede ser una de las opciones. Con respecto a la conducta, ¿cuál sería con otitis? Es observación, que es el primer enfoque. 24, 48 horas, observamos únicamente con antipiréticos o antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en los niños que tienen mayores de 6 meses, que tienen OMA bilateral, porque si sospechamos una OMA bilateral, pensamos en un germen más agresivo como el hemofiloinfluenza, y por lo tanto vamos a tener que iniciar tratamiento antibiótico de primera línea, digamos. Eh, y por otro lado, el manejo del dolor. El manejo sintomático, la indicación de antibióticos, sobre todo si, bueno, esto que decía, OMA bilateral o en menores de 6 meses, o que después de una observación de 48 horas vemos que continúa con el dolor y demás, o fiebre alta, iniciamos tratamiento de antibióticos. Los antihistamínicos no están recomendados, no se puede respaldar un uso rutinario de los descongestivos, y los corticoides tampoco están recomendados como rutinarios. Solo en el caso de que tanto el ibuprofeno o paracetamol no tenga una buena respuesta, se podría utilizar en esos casos, pero no hay una evidencia que tenga impacto. En general, los corticoides tenemos contraindicaciones son absolutas, que es la varicela activa, diseminada, porque da riesgo de neumonía por varicela, la infección fúngica sistémica activa, si no tiene cobertura antifúngica, hipersensibilidad conocida de corticoides, el herpes ocular activo, tiene riesgo de perforación corneal, y tenemos otras contraindicaciones que son las relativas, en diabetes, hipertensión, inmunodeficiencias primarias, sobre todo si es severa, en las infecciones bacterianas no controladas, y después tenemos las precauciones eh, bueno, tienen la tuberculosis activa, la exposición a varicela y recién nacido prematuro.
Como eventos adversos, algunos eventos tenemos que van a variar de acuerdo a la dosis, la duración y la administración. Los cursos cortos en general no tienen muchos efectos adversos, generalmente son leves y transitorios, pero los leves pueden ser insomnio y irritabilidad, que es lo que frecuentemente responden los padres, que se ponen muy irritables, nerviosos, que no duermen o que tienen mal sueño. Los moderados, disfonía y epistaxis, y los graves, la supresión, bueno, adrenal, el glaucoma y las hemorragias digestivas, ¿no? ¿Cuándo vamos a descontinuar el tratamiento? Lo antes posible, ¿no? Si vemos que respondió, ya lo podemos ir suspendiendo, o no hace falta hacer sí o sí 5 días, o 3 días, o un día. Entonces vemos si se pueden acortar los tiempos mejor, y sobre todo cuando hicimos determinada cantidad de tiempo y vemos que no tuvo respuesta, tampoco no tiene sentido seguir si ya no tuvimos respuesta en la primera dosis. A modo de resumen, y espero que no se me haya ido mucho el tiempo, eh, ¿cuándo sí? Digamos, cuándo sí es en laringitis, eso no hay duda. Cuándo puede llegar a ser necesario uno intranasal en sinusitis, en la rinosinusitis, y en faringitis sí se puede hacer un uso sistémico, sobre todo cuando tenemos una edinofagia importante, incapacitante, digamos, o para dificultad para la alimentación. Y cuando no vamos a utilizar, va a ser en el resfrío común, en otitis, bueno, que esto también quedaría como a consideración, pero hay muy baja calidad de evidencia. Eh, y como últimos 5 mensajes, digamos, el uso de corticoides debe tener una decisión basada en la evidencia. La laringitis es clarísimo, ya sabemos que es así. Sí tenemos que tener precauciones en faringitis y tratar de seleccionar a los pacientes a quienes vamos a indicar. Perfil de seguridad a dosis más corta, entonces deberíamos acortar lo menos posible, digamos, el uso de corticoides, y por supuesto en cada caso un juicio clínico adecuado. Muchas gracias. Excelente, Dani, muy práctica, esquemática tu presentación, así que nos has ilustrado con las cosas que hacemos mal. Muy bien. Todos, Este, porque yo en otitis también he indicado un montón de veces con corticoides, así que, pero bueno, releyendo todo decimos, bueno, hay mucha evidencia de mucho tiempo y que nos dicen. Ahí preguntaban en neotitis serosa crónica, en esos casos sí está indicado corticoides, corticoides, pero no antihistamínicos. Muy bien, vamos a pasar, vamos a dejar si les parece la pregunta para el final. Pueden formularlas en el chat si quieren, pero las elevamos al final para tener primero la noción abarcativa de toda la vía aérea, y después vamos al debate, ¿no es cierto?, y a la aclaración de dudas. A continuación vamos a escuchar a la doctora Gisela Arato, es la secretaria del Comité de Infectología, también siempre colaboradora para todos los requerimientos que le hacemos ante nuestras necesidades. Así que un placer, Gise, que nos acompañe y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Y es de neumo, no de infecto, del comité de neumo. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, corrijo de neumo, sí, claro. Bueno, para mí es un placer siempre estar con ustedes y aparte porque ahí veo y recuerdo un montón de compañeros y conocidos, así que recién la quería saludar a la Sole Viñoles que la vi conectada, mandarle un beso grande. Y bueno, espero que mi charla sea complementaria a la del Dani en algunos aspectos con respecto a la fisiopatogenia y bueno, no tan reiterativa. Yo voy a hablar un poquito, ahí les comparto mi presentación. Eh, em, Ahí pueden ver. Sí, está perfecto. Bueno, entonces ahí voy. Siguiendo esta charla en el uso racional de los corticoides en infecciones respiratorias, voy a tratar de complementar un poco lo que dijo el Dani en algunos aspectos de la fisiopatogenia y de las reacciones adversas de los corticoides y enfocarme en, sobre todo, infecciones de la vía aérea inferior, bien sencillito y práctico,
Como bibliografía y como somos SAP, siempre recomiendo nuestro consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría de Infecciones Respiratorias Bajas, que lo tengamos como herramienta, como caballito de batalla para siempre refrescar, sobre todo por eso que decía el Dani, que ante la presión de los padres o la consulta rutinaria y ante la necesidad de dar algo para aliviar, lo primero que se nos ocurre, como en teoría algo inocuo, es unas gotitas de beta con, con un poquito de el antihistamínico, y bueno, como él ilustró ampliamente, y algo más le voy a complementar, no son tan inocuos. ¿Por qué es importante pensar el uso racional de los corticoides? Por su alta prevalencia, por la alta prevalencia de las infecciones respiratorias en pediatría, su uso frecuente e inapropiado, por la variabilidad en la práctica clínica y sobre todo los riesgos de sobretratamientos, los efectos adversos y, como vimos, generalmente es una medicación innecesaria. Y recordar que las infecciones respiratorias agudas bajas siguen siendo causa relevante de morbimortalidad pediátrica. Una cuestión complementaria que, según recién escuchaba el Dani, como para reforzar el fundamento fisiopatológico de la indicación sí o no de corticoides en las infecciones respiratorias bajas, es que hay que recalcar que no son homogéneas, que generalmente los virus respiratorios eh, tienen o están en el camino de un fenotipo viral que es la bronquiolitis clásica, que lo que pasa fisiopatogénicamente es el edema de la mucosa, la necrosis del epitelio respiratorio, lo que lleva a la generación de tapones mucosos. Eso generalmente es el fenotipo viral, es la inflamación viral típica y pura, y es, pensando en la fisiopatogenia, el predominio de inflamación y células neutrofílicas. Y fisiopatogénicamente, toda la inflamación neutrofílica tiene escasa respuesta a corticoides. O sea que pensando esto como origen del mal, no deberíamos indicar los corticoides. En otra contraposición, y ahí la salvedad y capaz el sí de mis indicaciones de los corticoides en las infecciones respiratorias bajas, es el fenotipo hiperreactivo y o asmático. No me quiero meter en el asma, pero ya saben de que el diagnóstico de asma está en los preescolares también, y se solapa mucho el gatillo viral de las crisis con las infecciones respiratorias bajas. Entonces, ese sería como un gris que ahí ya les vamos a explicar si sí no podría ser indicación de corticoides. Y en este fenotipo hiperreactivo, asmático o atópico, sí las células que desencadenan la inflamación son células eosinofílicas y son las que naturalmente son las que tienen respuesta clara y significativa a los esteroides. Entonces, este sería el punto que explica la mayor parte como de la confusión en la práctica, y lo que voy a recalcar en toda la charla es eso, de volver como pediatras a conversar, a tratar de convencer a los padres que darme unas gotitas de beta no es inocuo para que se le pase rápido, para darme algo, sino que como yo también doy una clase de tos, siempre buscar el origen de la tos y no dar así, dar por dar el corticoide. Entonces yo creo que lo más importante de mi charla es esta diapositiva para que uno antes de con la lapicera indicar la gotita de beta, conversar, ver la fisiopatogenia que está pasando y usar todos los otros elementos de tratamientos sintomáticos que disponemos que pueden dar beneficio y no enseguida el corticoide. Entonces, las guías de evidencia que revisé son el Cochrane, la última guía de la Academia Americana de Pediatría, los consensos SAP, y en todos coinciden con nivel de evidencia A, que es una fuerte evidencia, que en bronquiolitis aguda no se usan los corticoides, porque sobre todo los artículos apuntan a que y los
los puntos y los objetivos de casi todos los estudios es si mejoran o no el score clínico, las tasas de internaciones, la duración de la enfermedad, y no modifican ni la evolución ni la recurrencia de los cuadros, entonces no estarían indicados en la bronquiolitis aguda. Lo que sí tenemos como fuerte evidencia, y al día de hoy en las últimas guías, es el uso del oxígeno y de la hidratación, y como un nivel de evidencia ahí B o C es el uso del salbutamol, de los beta 2, que dependen o no de la respuesta clínica que tengan los pacientes. Acá viene esta etapa de, que le decía, de medio, estar ahí en el medio, de las sibilancias virales episódicas o el primer episodio. Muchas veces el primer episodio de sibilancias no se comporta como el primer, o la bronquiolitis, la primera bronquiolitis, que es un cuadro típico de fiebre, coriza, resfríos, y que después evoluciona a las sibilancias. No es una indicación sistemática, el beneficio es inconstante para las sibilancias virales. Hay un sobreuso, y el problema frecuente es que muchas veces, y en algunos casos, este es como un ida y vuelta. La bronquiolitis se rotula lo que es el primer episodio o de sibilancias o de crisis asmática. Entonces, ahí semiografiar bien la clínica y estar atentos a las recurrencias. Y sobre todo, la recomendación en las sibilancias virales o episódicas recurrentes es volver a la diapositiva anterior, lo que les dije, evaluar el fenotipo, siempre pensar, preguntar con 2 o 3 preguntitas fáciles que ya se les voy a pasar, para fenotipificar antes de indicar el corticoide. Este también es controvertido, que es la crisis asmática desencadenada por las infecciones. Como sabemos, el principal gatillante de las crisis asmáticas es el rinovirus. Entonces ahí se nos hace como ¿qué hacemos? ¿Damos o no damos? Obviamente que sí, en las crisis asmáticas la indicación es clara, están indicados los corticoides, reducen la hospitalización, acortan la duración y previenen recaídas. No por todo el mecanismo fisiopatogénico del virus, sino por el fenotipo atópico que tienen los pacientes con asma. Este es un nivel de evidencia alto. En la neumonía aguda de la comunidad, el uso no es de rutina. Hay algunos artículos que hablan de evidencia acerca de la neumonía grave y el derrame pleural, con el posible beneficio de disminuir el tiempo de fiebre, pero que es controvertido, y la estancia hospitalaria. No están recomendados en la neumonía leve, moderada, no complicada. Entonces, sí, cuando consideraríamos los corticoides en las infecciones respiratorias agudas bajas, es en el fenotipo asmático claro, en las sibilancias recurrentes, los antecedentes de atopía, el asma familiar. Esta respuesta previa a los broncodilatadores es la prueba que se le hace a los pacientes con bronquiolitis y a los niños mayores de 12 años. Acá es un poquito con respecto para encadenar la diapositiva de fenotipificar lo que está pasando, es recordar los criterios mayores y menores del fenotipo atópico. Como criterio mayor es el diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, diagnóstico médico de eczema atópico y sensibilización a algún aeroalergeno. Este famoso API, que también es nuestro caballito de batalla en neumonología, y los criterios menores, que son las sibilancias no relacionadas a resfríos, la eosinofilia periférica mayor al 4%, la presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico a los 2 o 3 años y algún tipo de alergia alimentaria. Entonces, para recordar, siempre en las IRAP pediátricas no están indicados como tratamiento de rutina, debemos ser selectivos, y vuelvo a insistir en ser 2 minutos ahí un poquito cuidadoso en hacer esas 2 o 3 preguntitas basados en el fenotipo clínico y no nomás en el diagnóstico sindrómico que también explicó el Dani recién. Entonces, ¿por qué no
a los corticoides en la CIRAP, porque no es solo que nos ayudan, sino, y esta es la importancia y creo que se complementa con lo que decía el Dani, que los repetidos cursos de corticoides sí pueden dañar. Y ahí un concepto clave que me pareció interesante traerles y que recuerden es esa exposición acumulativa. Entonces, los niños generalmente reciben múltiples ciclos cortos de corticoides por infecciones respiratorias. Y la evidencia actual muestra que los efectos adversos no solo dependen de una dosis diaria o una dosis o un día o 3 días, sino que de las dosis acumuladas. Y está descrito que a partir de 3 o más cursos en el año se aumentan significativamente los riesgos de reacciones adversas sistémicas. Acá un poquito también para complementar lo que dijo el Dani de los efectos adversos, el gran impacto en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es la respuesta inadecuada al estrés o la insuficiencia suprarrenal subclínica. Entonces, no olvidar que 3 o más cursos anuales pueden afectar esta respuesta fisiológica al estrés. Después, recordar y mencionar no menores los efectos metabólicos y en el crecimiento. Todos estamos hablando de corticoides orales, ¿no? La disminución de la velocidad del crecimiento por efecto acumulativo, las alteraciones metabólicas, aumento de peso, hiperglucemia, los más comunes, el gran impacto potencial en la masa ósea, la disminución de la mineralización, el riesgo de osteopenia a largo plazo. Entonces, no siempre es visible este impacto en el corto plazo, pero sí en el acumulativo. Y si en una anamnesis preguntamos cuántos resfríos tiene el niño y en 5, 6, hasta 10 resfríos, el doble si el niñito va a guardería, ahí ya tenemos por lo menos 3 seguro en todos los niños. El riesgo infeccioso, que es esa inmunosupresión transitoria repetida, con la prolongación de infecciones virales, la mayor susceptibilidad a infecciones secundarias. Y en esto de tratar de reducir por ahí los días de que se mejoren sintomáticamente, lo que intentamos acortar se puede prolongar. Los efectos neuroconductuales, que los más vistos en la práctica clínica, creo que ya los mencionó el Dani, la irritabilidad, los trastornos del sueño, la labilidad emocional y el gran impacto familiar y la baja de herencia futura. Entonces, recordar siempre, cada ciclo innecesario suma riesgo. 3 cursos al año no son inocuos y evitar los corticoides también es proteger al paciente, no nomás conformar a la mamá en darle unos días de beta para que se mejore, y en realidad hay que pensar, como ya dijo el Dani, y las indicaciones sí y no de corticoides, de mejorar o ver qué estamos tratando, y que el daño es silencioso pero acumulativo. Entonces, bueno, un poco reiterativo, pero ya concluyendo, los corticoides no son tratamiento de rutina en las CIRAP pediátricas. El fenotipo clínico define la indicación, no el diagnóstico sindrómico. Recordar que la bronquiolitis no es asma, aunque ambos sibilen. En bronquiolitis los corticoides no mejoran la evolución ni el pronóstico. Las sibilancias virales, no todas son corticosensibles, y antes de indicar, definir siempre si la inflamación es eosinofílica o viral pura. Cuando hay fenotipo asmático, los corticoides sí cambian la evolución, la respuesta a los broncodilatadores orienta la decisión, los antecedentes de atopías pesan más que el episodio actual. En la neumonía no complicada, como dije, no están indicados y reservarlos para las formas graves o complicadas. Y en cuanto a la seguridad, siempre sin criterios ponemos a riesgos, sin beneficios, menos es más, evitamos intervenciones innecesarias y cada indicación debe poder justificarse clínicamente. Y muchas veces por ahí la mejor medicina es la que evita tratamientos innecesarios. En esto de que como pediatras estemos ahí tratando de hacer más apoyo y, como les dije, buscando otras alivios sintomáticos para las infecciones, sobre todo las altas, para
para que el curso sea lo más llevadero. Y les traigo, a mí me gusta mucho la sociedad chilena y española, me gusta leer mucho los chilenos y los españoles en cuanto a bibliografía, y este artículo es del año pasado, es uno de los más nuevitos que encontré, y después los compartimos si quieren ahora en el chat, que resume un poco lo que yo hablé, es de este artículo, que es el uso de beta-2 agonistas y corticoides sistémicos en la infección respiratoria baja en los niños sin asma. Nada más. Excelente, Gise, muy contundente y didáctica tu presentación, así que muchas gracias. Bueno, quedamos ahora abierto el espacio de preguntas, así que pueden hacerlo por chat o desmuteándose, así que quedan disponibles, digamos, los colegas a los cuales agradezco el hecho de que hayan ajustado sus exposiciones a los tiempos, así que tuvo todo perfecto. Quiero preguntarles, para romper un poquito el hielo, iniciar algún espacio de debate y de interacción. En el caso de pacientes, por ejemplo, Gise, en el caso de pacientes que ya son asmáticos, que ya tienen un Ujú, tratamiento con corticoides inhalados crónicos, las infecciones virales, en ujú. ese caso, ¿son más complicadas? En función a esto que decís que ya tiene un terreno que muchas veces genera un riesgo de inmunosupresión o de quizás, ¿no es cierto?, de posibilidad de que el cuadro tenga una evolución y un curso diferente al habitual. Claro, esa es la sensibilidad que tienen los pacientes atópicos. Eh, Siempre la atopía es una condición que, bueno, el Dani que me corrija, que lo dijo bien molecularmente en la primera parte, eh, pero esa condición atópica es la que hace que el curso de la virosis, por esa falla que tienen en la respuesta ahí a los neutrófilos y los eosinófilos, siempre sea como prolongada. Tienen esa complicación y por un lado tienen el beneficio de, al tener la base eosinofílica, responder al corticoide. Por eso le respondo la pregunta, Doc, espero me entienda, eh, esa susceptibilidad que tienen los atópicos por, sería como, no sé si la palabra es bien, metabolizar la infección viral o la cadena que se arma inflamatoria por el virus neutrofílica, esa respuesta los pacientes atópicos la tienen deficiente. Por eso un rinovirus puede exacerbar una crisis asmática severa y a su vez el corticoide está indicado para como esa cascada eosinofílica ayudar a disminuir la inflamación. Como que la Pero respuesta a la virosis, te decía al revés, en esos que ya tienen el corticoide, que ya lo tienen de uso sí, crónico, si sí. una intercurrencia infecciosa viral. Porque digamos, si vos decís que en la exposición lo planteaste claramente, que muchas veces el corticoide tiene efectos adversos que pueden dañar, en aquellos Mm, que ya tienen tratamiento crónico con corticoide, si una infección, viéndolo especularmente, digamos, ¿no es cierto? Si una infección puede ser más complicada, una infección sí, habitual por el hecho de no solo por la atopia, sino por el hecho de tener el corticoide como tratamiento de sí. base. En realidad el corticoide que tienen de base los pacientes atópicos es inhalado, o sea que hace efecto solamente en la mucosa. Distinto es el que recibe corticoides sistémicos, que ahí me parece que sí estaría, por ejemplo, un asmático no controlado que está en un escalón 4 de tratamiento, que necesitamos indicarle un mes de corticoides orales, ahí sí se vería afectado. No sé si me explico. Una cosa es el inhalado, el corticoide inhalado, que no hace efecto sistémico, hace efecto solamente local, por eso insistimos siempre en que hagamos bien correcta la técnica, el cepillado bucal, que las reacciones adversas del corticoide ahí inhalado son locales y no sistémicas. Pero sí, eh,
el corticoide de base debería ser, si es un asmático grave, que viene por lo menos recibiendo un mes de corticoides orales. Ujú. Tengo una Acá Cari, pregunta. En el caso de sí, Cari corticoides, dijo, bueno, sí, sí, en el caso de dale, corticoides Dani. orales, perdón, eh, se puede ralentizar el tema de clearance viral. Entonces, es como que disminuye todas las interleuquinas y no tiene un buen clearance, digamos, no hace la inflamación como para poder eliminar el virus. Entonces, puede llegar a prolongarse un poco más, siempre y cuando sean estos oralinos, los inhalados, digamos, que actúen a nivel local. Ujú. También está un poco en revisión el tema de la inocuidad de los inhalados, ¿no? Porque también algo de efecto en la supresión del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal también está reportado, ¿no? Así que es como Disminuye que, la talla y final. había que investigarlos también, ¿no es cierto? A los chicos esos, cuando tienen uso crónico de inhalados, ¿no? Así que Y sobre todo la tampoco es absorción. gratis, digamos, No, ¿no? no, no, sobre todo la absorción de la mucosa, ¿no? De la mucosa oral. Entonces, este Claro. tema del lavado de las indicaciones que le tenemos que dar a los padres, hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Ujú. Juli, ¿querés No, decir no, algo? eso de que afectaba la talla final, entonces que de alguna manera sistémicamente inhibiendo el eje actuaba. Karina pone algo que es cierto, que dice, estoy viendo mucho el uso de corticoides en guardias pediátricas y madres que solas lo indican, lo realizan, ¿no? O sea, el tratamiento en cuanto a que muchas veces de una manera espontánea y utilizando las recetas que les prescribimos en ocasiones anteriores, los mismos pacientes son los que reiteran los tratamientos, ¿no? Lo cual es digamos, un rol educativo que nos compete también a los pediatras realizar para que el uso de este tipo de medicación no sea tan, digamos así, a la liviana, ¿no? Yo quería preguntar y decir algo respecto a eso, que también por ahí yo me di cuenta que no se respeta mucho el periodo de convalecencia, por, bueno, por el ritmo laboral de los padres, por la poca red de cuidados, ¿no? Y que entonces como que hay mucha recaída y muy poca tolerancia a los síntomas respiratorios. Y que bueno, que es como estar de los dos lados, ¿no? Porque los padres te dicen, no, mañana tienen que volver al jardín y como que no hubo un periodo de convalecencia, de recuperación, entonces la reinfección sigue. Y por otro lado, quería preguntarle a los chicos si tenían alguna evidencia o si habían podido ver alguna evidencia sobre el uso de algún tipo de terapia más natural o de otro origen, fitoterapia o lo que conozcan que haya mostrado evidencia favorable para estos síntomas. Hay, sobre todo para la tos, hay varios estudios. Porque los padres habitualmente te dicen, viene tosiendo, estamos en octubre y sí, te viene tosiendo de febrero, tiene tos. ¿No? Tiene tos y uno piensa que bueno, es permanente y no, son reinfecciones, intercurrencias virales que hace que tenga todo este episodio. Si recordamos que van a durar aproximadamente 10 días cada uno. Bueno, hay varios estudios hechos sobre, bueno, uno que mostré sobre miel con difenhidramina, hay otro sobre extracto era Helix, que es otro de los que se utiliza habitualmente como antitusivos. Y la verdad que, si bien no hay mucha evidencia, siempre es el peso de lo más natural, digamos, con respecto a los antihistamínicos, ¿no? Porque es con lo que se compara habitualmente. Pero con corticoides yo encontré muy poco los trabajos, digamos, que comparar una cosa con la otra. Como que están tan claro de que esto no, no debe ir, entonces ni siquiera se estudian. De hecho, fíjense que, bueno, toda la bibliografía que puse son todas, tienen como más de 10 años, porque no hay nada nuevo. Incluso en las revisiones de Cochrane son todas de 10 años hacia atrás, ¿no? Entonces, eh, no hay nada nuevo que nos oriente para ese lado, no hay fármacos nuevos tampoco que nos permitan hacer algún estudio con respecto a esto. Pero sí hay estudios hechos con otras formas o formas de cuidado, digamos, que a veces lavados nasales con antihistamínicos. Y la verdad que no hay evidencia del uso ni de antihistamínicos porque no tenemos la participación de histaminas tan importante como para que produzcan algún efecto. Y ni hablar de los corticoides. Y yo quería hacer una aclaración con el tema de la otitis media efusiva, digamos, secretora.
habitualmente está acompañado de un fenotipo atópico, entonces en ese caso el corticoide sí sería, estaría indicado. Pero habitualmente es mantener el oído seco, los tubitos de timpanostomía, no otro manejo, digamos, y no tiene que ver con el uso de corticoides en sí, excepto que tenga alguna base atópica, ¿no? Sí, como yo siempre los digo, bueno, esa clase de tos que le doy a los residentes, que también es una hora la clase de tos, que bueno, como moraleja es que siempre hay que pensar la causa de la tos, no dar por la tos. Y hay, bueno, desde la cebolla hasta el eucalipto, la miel, el yus, el romero, tengo una amplia bibliografía. eh, por más que exista todo eso, uno siempre va a elegir en base a la causa de la tos, porque si está, y a lo que yo siempre hago referencia de detenerse, y como pediatras, por más que todos estamos apurados, que queremos volver al trabajo, que queremos volver al chiquito a la escuela y todo eso, hay que frenar un poco. Ese es como mi mensaje por ahí para todos. Porque los cuadros cursan su cuadro. O sea, nosotros estamos a dos por, pero los virus, las bacterias, los cuadros infecciosos, la recuperación de cada niño es distinta. Entonces, eso me parece que es lo más difícil para nosotros, más que encontrar un medicamento nuevo, la última revisión. Es como, y ahí creo que es el verdadero arte del pediatra, eh, de, de, de tratar de como de convencer al papá, que es lo más difícil, que el proceso le va a llevar unos días, y si está tosiendo porque tiene broncoespasmo, indicamos una cosa. Y ahí, bueno, también, ¿no? Semiografiar bien, preguntar los síntomas. Tiene tos y fiebre por 3 días. Bueno, betametasona más de loratadina, chao, un besito en la frente, me voy. No, que eso es lo que yo veo mucho en la práctica. Entonces, insistir ahí un poquito de eso, y somos todos presos de, me parece, esta situación. Benjamín, creo que querías hacer una pregunta. ¿Te escuchamos? Sí, a ambos expositores. No sé por qué mi imagen no la suprimí. Tengo el televisor, la pantalla grande para poder leer lo que lea la letra muy chica. Y el celular porque este es el que tiene mejor sonido para este sordo. Pero la pregunta es para ambos. El año que viene se cumplen 50 años del Comité de Pediatría Ambulatoria. Desde la primera reunión hasta ahora, siempre el tema del abuso de los corticoides en la atención primaria de la salud fue una preocupación. En aquel entonces era el doctor Quiroga el que insistía con este tema, el doctor Raiden. Bueno, a lo largo del tiempo, el tema vuelve que 50 años después prácticamente estamos en la misma situación. Hay un abuso de los corticoides en la atención primaria de la salud, más que pediátrica, aunque tampoco, también no nos excluimos los pediatras, en la atención pediátrica, en la atención de los niños en los consultorios externos. Es raro que un chico con dolor de oído, con dolor de garganta y con una bronquitis o una neumonía no salga del consultorio sin un corticoide. Esa es la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, no Bueno, sé, Dani, no, no, si uno piensa que en qué está fallando y más o menos sería más o menos lo mismo que nos pasa con la claritromicina. Viene con un cuadro de 3 días de fiebre, un cuadro respiratorio y vemos una radiografía más o menos ahí con algo de reforzamiento y va la claritromicina derecho porque es una neumonía típica. Cuando vemos una neumonía realmente atípica, vemos un manchón ahí, un corazón que está desflecado, el corazón espinado del coqueluche si se quiere. Tenemos otros cuadros, digamos, en los que está indicado la clarito, pero siempre le ponemos como neumonía atípica y en realidad no es.
Bueno, yo creo que esto es más o menos lo mismo. Quizás lo sabemos, pero a la práctica esta inercia por querer medicar con que el paciente se vaya con algo del consultorio y va a volver. Va a volver porque los 5 días va a seguir tosiendo, los 10 días va a seguir tosiendo, pues queda una tos residual después, entonces va a volver ese paciente y después, ¿qué le damos? Y ahí pasan la fexofenadina y después vuelven otra vez al Frenalera, al Frescor. Entonces es como que van y vienen de un antihistamínico a otro o corticoides y no tienen indicación. Me parece que es más esta inercia por querer medicar con algo. Sí, bueno, algo parecido es lo que yo decía anteriormente, que el doc haga la pregunta. Eh, Nada, de volver a la... Es difícil porque todos estamos inmersos en esta vorágine de atender, tanto sea laboral, económica, la cuestión particular de cada uno. El tiempo, la familia, irse rápido a la casa, irse a estudiar, irse a trabajar. eh, y me parece que ese es el gran enemigo con el que estamos luchando y es ahí donde fallamos. Y por eso, aún así en lo difícil que es, tratar de volver a lo que es el pediatra y conversar con la mamá, con la familia, explicarle. Y, y- y bueno, cuando es necesario se medicará, pero tenemos toda una semiografía clínica y de signos y síntomas para, bueno, ver de poder dilatar esta indicación que, bueno, es la más práctica, la más usada, y, bueno, algún fenotipo atópico se beneficiará, pero no son la mayoría. Bien, muchas gracias. Muy bien, gente. Hemos llegado al final. Agradecidos todos a Dani y a Gise por su comentario, su aporte y por su contundente defensa de la evidencia, que es lo que nos tiene que inspirar como guía en nuestro ejercicio cotidiano. Aunque siempre la evidencia hay que adaptarla a los contextos. ¿No? Ujú. Si uno se aferra a la evidencia como una pauta, muchas veces resulta de difícil aplicación porque los contextos y los escenarios muchas veces son diferentes y los tratamientos tendrían que tener casi la personalización que implica la atención de los pacientes de consultorio, ¿no? Así que, bueno, agradecidos de nuevo a todos por estar y nos veremos en un mes para proponernos un nuevo tema para mejorar nuestra capacitación y nuestro compromiso cotidiano con los pacientes para un mejor ejercicio de nuestra práctica. Así que gracias a todos, buenas tardes y nos estaremos viendo. Gracias, Doc. Ahí les puse en el chat el artículo ese, que es cortito, es nuevito, es del año pasado, que me encantó, no tiene desperdicio. Eh, Así que ahí todos los tienen. En el chat está compartido el link, el PDF. Bueno, muchas Excelente. gracias por la invitación. Esto va a ser subido, esta presentación va a ser subido al sitio de YouTube de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, en donde van a poder consultarla para sucesivas reproducciones. Así que a todos, gracias por estar y nos veremos la próxima. Abrazos. Chao, hasta Gracias. luego. Gracias.